Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y hoy me acompañan Mayra Carvente. Bienvenidos a todos. Hola, y Carla Magno, buen día. Pues hoy vamos a tener un programa especial porque pues este tema que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con los refugios para víctimas de violencia de género, hoy quisimos estar tres integrantes de Humanismo y Legalidad justo para un poco clarificar estas temáticas. ¿Les parece si comenzamos, chicas? Adelante. Un tema bien preocupante. Hay que empezar. Muy. Pues primero en un análisis general tendríamos que decir, bueno, ¿de qué va un refugio? ¿Para qué nos sirve un refugio? ¿No? Sin embargo, bueno, cuando hacemos el análisis en relación a temas de violencia de género y cuando tomamos en específico a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, pues requerimos algún espacio que de alguna forma sea temporal y que pueda cubrir ciertos servicios básicos, como por ejemplo protección, alojamiento, atención, ¿no?, especializado, para aquellas personas que han salido de un contexto de violencia y que han requerido pues una atención mucho más específica, ¿no? Y entonces, cuando también estamos frente a temas de violencia de género, pero cuando son las mujeres en que en mayor medida son afectadas o que tienen esta violencia extrema, entonces se requiere pues un lugar donde ellas estén resguardadas, porque pensemos que es una situación complicada, que han salido de esta situación de violencia y pues aunque acuden a una agencia del Ministerio Público, pues ni modo de que pronto digan, bueno, ya denunció, regrésese con su agresor para que la siga violentando. Entonces es necesario que en ese tipo de casos tengamos un espacio que puedan ser canalizadas las personas a través de las instancias donde acuden, y que pues también se les brinde no solamente este resguardo, sino la seguridad, y que con programas integrales puedan recuperar pues tanto su autonomía como el plan de vida que pues puedan tener a partir de una vida libre de violencia. Y cuando hablamos de esta temática, pues estas ideas de los refugios surgen en Europa por allá de los movimientos feministas de 1970, y surge precisamente por esta preocupación que tenían las mujeres en estos entornos sobre los efectos de la violencia, en particular violencia doméstica y violencia familiar. Y entonces empezaron a crearse estos grupos de apoyo para mujeres, pero también para sus hijos, que necesitaran pues un lugar donde resguardarse de esta situación que estaban viviendo. Y esto a lo largo de la historia pues fue cambiando, fue ampliándose para lograr un apoyo mucho más nutrido en cuanto a la seguridad de niñas y niños que estaban en riesgo junto con sus madres o que pudieran sufrir algún riesgo. En algunos contextos como que esta idea de lugares religiosos eran como los que se prestaban más en este primer momento, o estos apoyos comunitarios o de familiares. Sin embargo, ya a partir de un análisis más a profundidad del tema de violencia de género como preocupación internacional y local, entonces se empiezan a hacer también estos movimientos en compañía de movimientos feministas para generar un impacto mucho más efectivo en el tema de cómo expandir los refugios y estos servicios pues relacionados que podríamos tener en esos espacios. Es que, Norma, si me dejas ahorita platicarles un poquito más también a la audiencia, lo que tú nos acabas de dar es este concepto, este contexto de qué es un refugio, pero sí me parece importante platicar el contexto histórico de cómo llegamos a la creación de estos refugios, porque sin lugar a dudas el movimiento que han tenido las mujeres a nivel internacional, nacional, es el detonante para que puedan crearse este tipo de lugares que literal te salvan la vida, ¿no? A las mujeres, y ya no solo a ellas, sino también a sus hijos o a familiares. Pero bueno, este movimiento, hablemos en la época de los años 60, 1960, en donde el movimiento de mujeres en Gran Bretaña y Estados Unidos
pues fue generando esta lucha en contra de la violencia y todas las cuestiones relacionadas en contra de la desigualdad de género. Entonces la lucha y pues todos estos movimientos que originaron, pues obviamente las afectadas, las víctimas, que son las mujeres, se va creando el primer centro de mujeres que está bien documentado. Fue en Hounslow, en Gran Bretaña, en 1971, y este mismo refugio extraoficial ofrecía servicio pues a sobrevivientes de violencia doméstica. Durante este periodo se abrieron otros refugios en distintos países y regiones, y la primera línea telefónica de emergencia para violaciones también se creó en Washington. Ya posteriormente, en la época de los 70, en todo este auge, este movimiento, ya las mujeres estaban, pues tenían ya más organización en cuanto a estos movimientos, y hay avances más significativos en la expansión y en la organización de estos servicios en toda Europa Occidental, en América del Norte, incluso en Australia, ¿no? Especialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. En 1974 se crea la Federación Nacional de Ayuda a Mujeres. Reunía grupos de Inglaterra, de Escocia y Gales para definir metas con el fin de instalar refugios y servicios para las mujeres que huían de violencia. Entonces vamos viendo cómo en estas décadas las mujeres por sí mismas comienzan a levantar la voz, a organizarse y a crear estos centros de ayuda que, sin lugar a dudas, pues ahorita muchas mujeres lo pueden platicar gracias a esta red de apoyo de mujeres. Entonces, para comienzos ya del siglo, se reconoce que la violencia en contra de la mujer es una violación de los derechos humanos y un impedimento para la igualdad de género y pues para tener una vida sana, ¿no? Ninguna mujer que sufre violencia puede estar bien ni física, ni emocionalmente, ni económicamente. Entonces, a pesar de este creciente compromiso que se ha tenido y la atención dedicada a apoyar a mujeres y las niñas para que escapen del maltrato, muchos países todavía no tienen esta cobertura adecuada de refugios o alojamiento seguro. Y pues bueno, continúa el trabajo de incidencia para lograr servicios de refugio, junto con el surgimiento de alianzas y redes nuevas a nivel nacional, regional, mundial. Entonces, la primera conferencia mundial de refugio de mujeres, o sea, ya vimos toda esta travesía, ¿no?, histórica, y ya tenemos la primera conferencia mundial de refugios de mujeres que tuvo lugar en Alberta, en Canadá, en 2008, y la subsecuente creación de una red mundial de refugio de mujeres con representante en todas las regiones, que ha fortalecido sin lugar a dudas la comunicación y el intercambio de conocimientos entre operadores. El marco internacional que tenemos al respecto es en Sistema de Naciones Unidas. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y tenemos la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. En Sistema Interamericano tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, la Convención de Belém do Pará, y en el marco nacional, que siempre hablamos de esta ley que es parteaguas, que es Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este contexto, las secretarías de las mujeres juegan un papel fundamental al coordinar acciones como la creación de refugios, la atención jurídica y psicológica a las víctimas y la implementación de campañas de prevención y sensibilización. Entonces, vamos viendo que a lo largo de la historia ya creamos un marco jurídico gracias a esta organización que se da entre todas las mujeres. ¿Pero qué ofrece un refugio, Carla? Si nos puedes platicar. Claro, Mayra, claro. Hola, Norñez. Pues fíjense que es muy importante el rol que juegan como tal los refugios, ¿no? Porque en estos refugios, de forma inmediata, se tienen que brindar ciertos servicios a las usuarias, a los usuarios también, porque también nos estamos enfrascando mucho son mujeres, ¿no?
pero ya también estamos trasladándonos a una parte donde no propiamente la violencia se centra en las mujeres, ¿no? También pueden acudir los menores o en este caso hombres o personas partes de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué proveen estos refugios? Pues lo primero que van a otorgarle a los usuarios es una protección y una seguridad. En primer punto, todos los refugios, sus ubicaciones son confidenciales. No está permitido que ubiquemos en una plataforma o en propias instituciones públicas los domicilios de estos refugios, porque esa es una gran diferencia, ¿no? Un refugio, en primer punto, debe de tener su ubicación confidencial para que te brinden una protección y una seguridad, porque estamos hablando que vienes huyendo de temas de violencia, ¿no? Entonces, a lo mejor son mujeres o víctimas, en este caso hasta de tentativas de lacerar su integridad, su vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, correr, ¿no? Correr, ¿para qué? Para que se proteja y de forma segura te brinden un hospedaje y con ello una alimentación, vestido y calzado. También es importante que estos refugios cuenten con atención médica integral. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen las personas o los usuarios con violencia física y que necesitan inmediatamente una atención integral. En este caso médica, también servicio de enfermería, pero principalmente, también asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas no saben qué sigue. Ok, ya me protegiste, ya estoy en un área segura, pero ¿qué sigue? Es ahí donde se tienen que brindar las herramientas psicológicas, jurídicas y hasta económicas para poder continuar con un programa de reeducación integral. ¿Esto qué significa? Que logremos a llegar a las víctimas a condiciones de participar plenamente en su vida privada y pública y social, es decir, poderse incorporar a una vida normal, ¿no? A una vida libre de violencia. Para ello, también es importante que la capacitación se adquiera o podemos dar o otorguen conocimientos y habilidades para un desempeño de una vida laboral normal. Pues, chicas, ¿les parece? Estamos sobre los tiempos. Hagamos una pequeña pausa comercial para continuar platicando de estos temas, ¿les parece? Adelante. Muy bien, pues entonces vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos aquí en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre los refugios. Recuerden, por favor, que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Y también comunicarse a través de las redes sociales que tenemos o de el número en cabina, que es el 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y pues bueno, la otra cosa que sería importante, chicas, platicar, bueno, ya más o menos Carla nos explicó, bueno, qué tiene un refugio, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que podemos rescatar mucho, porque de pronto eso no quiero decir que se malinterpreta, pero a veces es como una especie de banderita que puedo tener como autoridad de decir, miren, la violencia de género la estamos atendiendo. Hicimos 10 refugios y aquí están, y fotos, ¿no? Y así de, ay, no, señores, por favor, no. Pensemos que es un insumo para resguardar a las víctimas. Entonces no podemos andar, no digo que no anuncien estas medidas. Sí, pero no como bandera de campaña, ¿no? Ajá, ¿no? Y aquí están, y esta es su ubicación. No, pues sí, mejor ya diles dónde vas a encontrar a las víctimas para que las terminan de agredir, ¿no? Pero entonces, sí, lo que tendríamos que definir es cuáles son los objetivos de un refugio, tomando en consideración estos elementos. Entonces, lo que buscamos a través de un refugio es, primero, no hay que olvidar que cuando ya estamos teniendo víctimas es porque algo no hemos terminado de hacer bien, a nivel Estado, a nivel social, a nivel comunitario. O sea, las víctimas, y lo hemos referido en estos programas, terminan siendo un reflejo de las omisiones del Estado. Entonces, cuando ya tenemos víctimas de esta naturaleza con estos temas que nos decía
Carla, ¿no? Estamos hablando de violencia contra las mujeres, pero eso no quiere decir que la violencia de género sea exclusivo para las mujeres, aunque en mayor medida, pues las acciones estatales están inclinadas a mujeres. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos un lugar seguro, con un alojamiento temporal, porque estamos buscando recobrar a través de los servicios que estamos platicando, que se recobre la autonomía de las mujeres. Entonces necesitamos que tengan esta recuperación necesaria, tanto física como psicológica, y que esto las ayude a participar de forma activa en la vida privada, en la vida pública o en la vida social. También pensemos que en muchos de estos casos las mujeres han sido, o las víctimas de violencia han sido mermadas en su autoestima, que a veces es difícil considerar, ay, bueno, pues consigue un trabajo, ¿no? Sí, pero cuando te han dicho que eres tonta, que no puedes y demás, no es tan sencillo como llegar a solicitar esos empleos. Entonces ahí es donde vamos a fortalecer en los refugios, pues este tema de la autonomía. Otro sería también el tema de la toma de una conciencia individual y colectiva para precisamente fortalecer todos estos temas de la autonomía y que puedan ejercer de manera plena sus derechos. También necesitamos apoyarlas en las tomas de decisiones a partir de una vida libre de violencia, porque también ellas o ellos que han sufrido este tipo de violencias traen ideas que a lo mejor para nosotros que estamos fuera de esta violencia podríamos decir, esto suena como un poco descabellado, ¿no? Pero es que al final es su propia realidad lo que están viviendo las personas que han sufrido este tipo de violencia, que a veces también necesitamos acercarles la información para que puedan tomar las decisiones pues lo más acordes a ese plan de vida. Y además también lo que necesitamos es un apoyo integral en diferentes áreas, desde necesidades básicas hasta reforzamiento de habilidades y capacidades, para que entonces sí podamos lograr esta inclusión, por así decirlo, a esta vida fuera de esta violencia. Entonces, cuando hablamos un poco a partir de qué más necesitamos en estos refugios como objetivos, pues también tendrá que ver el tema de cómo trabajamos en las cuestiones de prevención, ¿no? Ya teniendo a las personas ahí, ¿cómo ahora les hablamos de estas violencias? ¿Cómo les decimos que las pueden identificar? ¿Cómo las podemos ubicar en otros contextos para que también cuando ellas puedan salir de estos espacios tengan otra mirada de la realidad y de la relación humana que de pronto podemos tener? Entonces acá, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos en temas de violencia de género, pues sí tenemos que jalarnos de la propia normativa que tenemos en nuestro país, porque ya hemos tenido un avance significativo, primero a nivel internacional y luego a nivel local, para pues trabajar con estos colectivos. Pero esto viene de la mano, con lo que hemos estado platicando constantemente, pues de la sensibilización que tengamos desde las propias autoridades, como también como un poco ciudadanos, porque cuando a veces pedimos apoyos, o no sé si a ustedes les han pasado, ¿no? Que si vemos alguna agresión en la calle, parecería que es como, ay, yo no vi nada y me doy la vuelta, ¿no? Bueno, también reaccionar a la violencia de género es de pronto, pues observar el fenómeno, no digo que se involucren si hay un riesgo que está con ustedes, pero sí hablar de que el fenómeno existe y que es necesario atenderlo, y entonces necesitamos no solamente que las autoridades lo recapaciten como un problema social, sino que también como sociedad entendamos que es un problema que está latente ahí, ¿no? Algunos dicen, es un problema de parejas, ¿no? Ajá. No me meto. O incluso las mismas autoridades así de, señora, no se preocupe, es un pleito de casados, sus lesiones no tardan en sanar más de 15 días, Ajá. váyase a su casa. Entonces minimizan, subestiman lo que esta violencia, ¿no? Que se está sufriendo y que cada día va más en aumento. Uh-huh. Pero bueno, les quiero platicar un poquito de cuáles son las modalidades de los refugios. Ajá, sí. Sí, puedo platicarles porque hay diversos centros y les puede servir esta información a las personas que nos escuchan. Espero que nunca lo necesiten, pero en caso de ser así, sepan diferenciar cuándo tienen que acudir a un centro de atención o a un refugio o a una casa de transición, a una casa de emergencia. Les voy a explicar de manera
muy general, pero sí para que tengan la idea de qué se trata. Los centros de atención externa es el primer contacto de las mujeres que acuden, ¿no? Donde se les acompaña la toma de las decisiones, se explora la situación que vive la mujer y en apego a sus derechos humanos se ofrecen diversas opciones. Entre ellas, pues iniciar un proceso integral gratuito, ingresar a una casa de emergencia, a un refugio o a una casa de transición. Entonces, en cualquiera de estas opciones planteadas se desarrolla conjuntamente con la mujer y en su caso, sus hijas o hijos, en un plan de actuación que contemplen también una seguridad, un plan de seguridad para mitigar el riesgo por la violencia que han vivido. Entonces, es un acompañamiento, es el primer contacto y un acompañamiento para que también ella pueda tener ahora sí que cabeza fría para tomar decisión de a dónde va y sentirse segura porque también lleva a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces aquí pues se da una atención especializada, se sensibiliza en temas de violencia, son personal que sí tiene una alta sensibilidad en este rubro y también se les da un acompañamiento, pero también un empoderamiento y promoción de la autonomía. ¿Qué sucede? Que si tomas la decisión de irte a un refugio, pues aquí el refugio, la permanencia es temporal, es máximo de 3 meses y tienes un servicio multidisciplinario 24/7. A diferencia de las casas de transición, aquí la permanencia temporal es máxima de 6 meses. También tienes un servicio multidisciplinario de 24/7 y pues tienes algunas vertientes. El alojamiento para las mujeres que requieran un sitio de resguardo en el cual pernoctar por un periodo determinado, se les garantiza un espacio seguro y digno, ¿no? No solo es como ya llegaste a un lugar y aquí, ahí están tus cosas, no, también es un lugar digno porque es parte fundamental de que ellas se sientan bien y sus hijos también. Entonces, esta modalidad solo aplica si la mujer violentada es canalizada por una instancia gubernamental competente. Aquí ya pasa por todo un proceso ante una institución. Y esta casa de transición, el servicio dirigido a las mujeres, sus hijas e hijos que egresan de los refugios operados por la Secretaría de las Mujeres porque terminó su estancia de 3 meses. O sea, terminas allá y puedes pasarte a la de transición, que recuerden que son 6 meses, o porque no cuentan con una red de apoyo viable. Es un espacio temporal, seguro y gratuito, que esto es importante para facilitar el proceso de independencia económica. Por último, bueno, hablamos de la casa de emergencia. Pueden acudir las mujeres en cualquier momento cuando enfrentan una situación de riesgo y han tenido que salir de su hogar sin un plan, literal se salen con lo que traen y pues pueden acudir a esta casa de emergencia cuando cuentan también con redes de apoyos de familiares y amistades, pero estas están también fracturadas o han perdido, han tenido que aislarse. Aquí la estancia es máximo de 72 horas y tienen un acompañamiento integral. Entonces, bueno, estas son las modalidades de refugios. ¿Cómo ves, Norma? Sí, opciones hay. Sí, digo, hay alternativas, algunas, como bien lo has referido, ya estamos cerca del corte, nada más para puntualizar ahí algunas ideas. Como bien lo has referido, hay algunas que como que en automático deberían de conocer las instancias, por ejemplo, de Procuración de Administración de Justicia, ¿no? Que son como las que, no son las únicas, pero son como las más directitas para este tipo de casos. Porque tampoco es como que sea tan sencillo que puedas ir tocar la puerta, porque como no sabemos dónde están los refugios, te tienen que canalizar una autoridad. Pero ese es como uno de los puntos claves. Muchas autoridades no conocen que existen refugios y entonces ¿a dónde las canalizan? Que eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Vámonos a una pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos, estamos hablando de los refugios y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre refugios. Pero, de pronto, pues decíamos, ¿no?, que hay refugios de la Secretaría de las Mujeres. ¿De qué va este servicio? Pues sí, es muy importante también hacer la aclaración, ¿no? No solamente las organizaciones civiles se unieron para exigirle al Estado la conformación de estos lugares donde existiera seguridad para las mujeres. También el Estado se vio en la necesidad de transformar sus políticas públicas para que también volteara a ese sector de necesidad inmediata, ¿no? Entonces es por ello que la Secretaría de Mujeres también creó su CEMujeres, ¿no? El refugio de CEMujeres, que también como tal brinda servicios de atención multidisciplinaria que son jurídicos, médicos, económicos y con acceso a ayudas económicas o empleos temporales, ¿no? Donde también se vean beneficiadas las mujeres, sus hijos, sus hijas y que tal vez les permita continuar con unos procesos de profesionalización o de adquirir habilidades o formación técnica para poder acceder a un empleo de forma inmediata, contar con recursos económicos para poder proveerse, pues necesidades de primer nivel, ¿no? Como son pues casa, habitación, alimentación y cuidado, ¿no? Entonces, por ello también me gustaría que nos hablaras un poco de la Red Nacional de Refugios, que yo vengo con la parte de, bueno, ok, CEMujeres dijo, aquí está mi proyecto, pero no fue suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para la Red Nacional de Refugios? Sí, es que justo cuando el Estado visibiliza una problemática, pues solo ve lo que quiere ver, ¿no? Y supone que solamente van a ser muy poquitas mujeres las que van a requerir estos refugios. El problema fue que los refugios que se instalaron, digamos, como estatalmente, por así decirlo, no fueron suficientes. Entonces eso llevó a que organizaciones de la sociedad civil pues conformaran una red nacional de refugios que justamente pues busca tanto la articulación como la colaboración de diferentes sectores de la sociedad, gobiernos, academias, iniciativas privadas, medios de comunicación, la ciudadanía, sociedad, ¿no? Etcétera, justo para que podamos pues primero ubicar que existen estas violencias y que los temas de seguridad o los temas de salud pública, derechos humanos y acceso a la justicia, pues tienen que estar inmersos en la agenda pues pública. Y eso es lo que fue impulsando esta red de refugios, que pues es una organización feminista sin fines de lucro y que inicia sus actividades por allá de 1999 y pues se constituye en el 2004. Su objetivo es convocar los espacios de protección para brindar seguridad, atención integral y especializada para mujeres con sus hijas e hijos en situación de violencia de género y que pues tengan un constante proceso de autorregulación, profesionalización y fortalecimiento. Además tienen sus propios códigos de ética, buenas prácticas, estándares de transparencia, de calidad, de calidez, seguridad para las mujeres, infantes, personal profesionalizado y bueno, pues esto que lo habíamos platicado, que la ubicación y los datos personales pues son confidenciales. Y de pronto lo que quisiéramos hacer en esta segunda etapa, ¿no?, de nuestro programa es como explorar lo que hemos logrado vivenciar a partir de la defensa de víctimas en cuanto a los refugios. Y por ejemplo, a mí lo que me gustaría platicarles que vi como una buena práctica. Hace un par de añitos platicábamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y nos habían mandado llamar para unos temas de capacitación en temas tecnológicos. Eso fue ese contrato que obtuvimos. Sin embargo, nos dieron como una plática de lo que estaban haciendo en temas de violencia de género por si en algún momento queríamos o podían ver si nuestros servicios les ayudaban y en su caso ver cómo había esa retroalimentación. Obviamente entre gobierno y sector de la sociedad civil. Y entonces ellos nos contaron que tenían, esto era algo muy intuitivo lo que hicieron ellos, porque al final no había nada reglamentado, pero lo estaban haciendo como desde esta parte de voluntad política, ¿no? Entonces sí se había creado una unidad de género dentro, esto le estoy hablando de la academia, de la policía, pero de Tlaxcala, ¿no?, a nivel estatal. Entonces crearon una oficinita en donde decían, aquí nos mandan las llamadas del 911 y nosotros tenemos que acudir.
pero de pronto tenemos una unidad de género que es pequeñita, traemos a las víctimas acá un poco para hacerles contención y ver cuáles son sus necesidades primarias. Y entonces incluso ellos decían, tenemos centros de acopio porque pues de pronto se salen de su casa y no tienen nada, entonces les podemos brindar ropa, zapatos, ¿no? Y ya cuando hicimos esta primera entrevista y vemos que es necesario hacer la denuncia, nosotros las acompañamos a las agencias del Ministerio Público. Pero nosotros, me refiero a los de la Secretaría, ¿no? De Tlaxcala, decían, pero nosotros vamos vestidos de civiles. Porque nosotros sí, evidentemente vamos con la patrulla, cuando hay una llamada del 911 llegamos al lugar, vamos con la patrulla y luego regresamos a nuestras instalaciones, hacemos esta entrevista y derivado de ahí ya vemos hacia dónde las tenemos que mandar, ¿no? Y si es con una agencia del Ministerio Público ya nos vamos como civiles. Y decía, bueno, pero pues como ¿por qué no? Decía, porque cuando nosotros vamos así, podemos detectar cuando no les quieren dar la atención. El clásico de, señores, que usted lo va a perdonar, como para qué quiere denunciar ahorita, no es necesario, no va a pasar nada. Entonces, como en ese tenor, para evitar que no les dieran el servicio, cuando ellos detectaban esta circunstancia, entonces ya llegaban, yo soy el oficial fulanito de tal, y entonces no le estás dando la atención, y entonces ya cambiaba, ¿no? Como el discurso, y eso honestamente sí lo vi como una buena práctica, porque hasta ellos mismos reconocían que había obstáculos en el acceso a la justicia ante un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque pensemos que acaba de pasar la agresión o se acaba de salir, no sé, y que de pronto acudían. Y si bien ellos ya no nos refirieron, si había la canalización, entonces sí las llevaban a un refugio, o si no, si la autoridad no se los ofrecía, entonces lo que hacían era que buscaban ellos digamos como la red familiar o de amigos más segura y no se iban hasta que no dejaban a esa persona en un lugar en resguardo, ¿no? Entonces, digo, termina siendo una buena práctica. Por desgracia no les puedo decir si eso terminó siendo un programa estatal y demás, porque ya no seguimos con esas negociaciones. La persona que estaba ahí sale de ahí y pues ya no pudimos darle el seguimiento, pero al menos la convicción y esta proactividad me parece que es algo rescatable. No sé si alguna de ustedes tenga alguna circunstancia pues similar o algo que podríamos pues rescatar. Pues yo creo que prácticamente tenemos como alguna vivencia de mujeres principalmente, o bueno, yo solo conozco de mujeres que han llegado a un punto en donde su vida está totalmente en peligro y huyen con lo que traen y ha habido muchos casos de éxito. Ahora, a mí lo que me parece es que sí los refugios están dando los resultados o sí cumplen el objetivo, pero tan lo cumplen que ya se están viendo rebasados. Uh-huh. Esa es la parte en donde no pongo en duda la profesionalización, la sensibilidad que pueden llegar a tener las personas que laboran en estos refugios o en estos centros de ayuda, pero sí el problema es que se están viendo rebasados. Escuchaba ahí a una persona que decía, es que salen muy caros, y otra persona le decía, ¿qué tan caro puede ser o el valor de tu vida? Porque literal te están salvando la vida, entonces no hay un precio que le puedas poner a un lugar así que te ayuda y que te salva la vida. Entonces, eso es lo preocupante. No sé, Carla, ¿qué opinas? Pues es que para mí es muy alarmante, por ejemplo, el hecho de que cada diario tenemos 9 feminicidios, ¿no? Y entonces hablamos de que un refugio puede ayudarte a prevenir o si quieres a salvar a una víctima de feminicidio. Entonces, como bien dijo Mayra, creo que escatimar en recursos bajo esquemas que te están funcionando es pues algo devastador para las políticas que
que de alguna manera se establecen en papel, ¿no? Las políticas públicas hablan siempre de la seguridad o de erradicar la violencia para las mujeres, pero entonces limito el recurso, ¿no? O entonces hago una reducción sustancial al presupuesto otorgado a estas instituciones que, ojo, y muchas de las personas que son beneficiadas de estos recursos dicen es que les dan el recurso a los refugios hasta noviembre o diciembre, ¿no? ¿Y qué hacen ellos para operar de enero a noviembre? Entonces ellos tienen que buscar cómo sufragar sus gastos, que son gastos inmediatos, porque estamos hablando que alimentan a personas, visten a personas, otorgan atención médica, atención jurídica, y sí, a lo mejor existe el voluntariado, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor Norma, Mayra y yo podemos ir un día a dar pláticas jurídicas o asesorías jurídicas, pero eso no es lo inmediatamente necesario, ¿no? Que necesitan pues un techo que pues tiene que pagarse, tiene que el agua, la luz, el gas, la renta, ¿no? Entonces sí es importante para mí hacer visible esta parte de si funcionan, pero si no los seguimos nutriendo realmente con recursos inmediatos, estas políticas van a fracasar. Y es que justamente en ese punto que mencionas, Carla, de lo que se ha hecho un poco la crítica o lo que podemos escuchar en la crítica precisamente es en la reducción del recurso que se da para este tipo de espacios, que si bien es cierto hay unos que son, como lo hemos referido, estatales, hay muchos otros que son como esta red nacional que de alguna manera como que los administra. Y también pues los recursos son necesarios, pero ¿qué tanto de lo que de pronto vemos? Eso es lo que a mí me salta mucho a la vista, ¿no? Que vemos y es como muy de autoridades decir que todo va bien y que la norma y que entonces hay que hacerla más eficiente y demás. Yo creo que la problemática no necesariamente si tenemos más o menos normas, ¿no? Evidentemente las necesitamos, pero a lo que voy es que qué tanto de la normativa es efectiva y qué tanto de cuando tomas una decisión de reducir un recursito que va cayendo para estas áreas, es una respuesta real a erradicar la violencia de género, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, si supuestamente tu discurso es claro, hay que atender esta violencia y demás, y cada vez los números nos dan un aporte interesante en temas de violencia familiar, principalmente, ¿no? Violencia familiar, porque como bien lo refieres, tenemos casos de feminicidios y que ahí estaríamos hablando de que vamos a tener muchos niños huérfanos que en algunos contextos vamos a dejar pues sin la protección, ¿no? Pero pensemos esas víctimas que no han sufrido la violencia extrema, pero han sufrido otras violencias y que entonces también tienes que atenderlas. Entonces no puedes decir que te preocupa la problemática cuando le reduces los ingresos a este tipo de refugios, porque entonces es un discurso medio estéril y un poco sin visibilizar el fenómeno, revisando solamente las propias estadísticas. Ya dejen ustedes las estadísticas de sociedad civil que solemos ser más inquisitivas y demás. Las propias estadísticas de las llamadas del 911, los números que reportan casos de violencia familiar se van a los miles, ¿no? Cientos y demás. O sea, esos casos son los más numerosos. No quiero decir que son los únicos, pero sí son los más numerosos. Y eso habla de que tenemos una problemática en donde vamos a llegar a un punto que no quisiera decirlo, pero no vamos a tener lugar que cubrir. Digo, si tan solo en los refugios que tenemos en la red nacional tenemos una lista de espera de 7%, en 7% de estos recursos, de estos refugios, pues de pronto tampoco es como, pues permítanos tantito, le buscamos un lugar, mientras ahí siéntese de por sí las horas que tienen que estar en una agencia, ¿no? Pero es que también es contradictorio, porque si lo piensan, dicen, mujer, denuncia, no te quedes callada, toma el número. Entonces, las mujeres empiezan a tomar esa iniciativa de voy a denunciar. Obviamente las estadísticas suben hay más denuncias, pues claro, porque la mujer de alguna manera quiere sentir esa confianza en la autoridad de decir, ya estoy harta de vivir esta violencia, voy a ir a denunciar, y cuando llego y denuncio y me quiero ir a un refugio, espérate,
es contradictorio. O sea, más allá, Exacto. lo que comentaba Norma, pero además es como, no me pidas que vaya y denuncie y que tome acciones si tu obligación no la estás cumpliendo. Y es donde también entra mucho la parte de sociedad civil, que como siempre, mis respetos, porque dan una red de apoyo invaluable en este rubro y en muchos otros, pero en este en específico ayudan de manera muy específica y muy integral a las mujeres, porque este apoyo emocional, psicológico, es un eje toral para que una mujer pueda estar bien después de sufrir todo lo que ha vivido dentro de una vida de violencia, ¿no? Sí, y a mí me gustaría dar un dato, ¿no? Un dato duro. El 72% de los refugios que existen en México son operados por la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde el Estado prioriza esa situación y deja de darle la obligación a la sociedad de hacerse cargo de la problemática que el Estado está obligado a atender, ¿no? Y a erradicar? Entonces, para mí sí, ese dato es muy duro, incluido también uno que me impactó, que para que una mujer llegue a un refugio, acudió a 4 instancias. O sea, a 4 dependencias, a 4 lugares donde no la canalizaron de forma correcta, de forma óptima, de forma empática, hasta que llegó a un refugio después de haber acudido a 4 lugares, ¿no? Entonces, Sí. eso es bastante cruel. Y Y otro fíjate, dato duro, Carla, ay, perdón, no, adelante, rapidísimo, en adelante. 2024, la Red Nacional de Refugios acompañó de manera integral a 25,202 mujeres. Ese es un número Ujú, importante. Entonces no puede dejar de lado el Estado, no puede no ver lo que está pasando. exacto. Y fíjense que me hiciste recordar, Carla, otro asunto en donde ya les habíamos comentado a nuestro auditorio que también somos docentes, ¿no? Y hubo en una clase que di, una compañera que después ya de pronto nos seguimos en redes sociales y demás. Y entonces un día me di cuenta que estaba publicando que había una persona adulta mayor que necesitaba un refugio y que ella obviamente desde el lugar donde trabajaba había hecho las diferentes canalizaciones, pero que no había encontrado lugar. Y entonces ya saben, ¿no? Norma Bautista ahí va y dice, a ver Sor compañera, Norma. sí, ¿cómo que no encuentra? Yo le voy a ayudar a buscar. Bueno, pues éramos dos, ¿no? Y pues después de 50,000 llamadas, búsquedas y demás, temo decirles que no encontramos ningún refugio, porque justamente con lo que tú nos mencionas, Car, los que estaban, digamos, como que eran de alguna forma parte de la institución, ¿no? O donde podían referirlos, ya no había lugar. Y entonces esa era la problemática, que, o sea, sí había refugios, el problema es que no tenían el lugar y por eso teníamos que andar buscando por otras fuentes. Pero yo creo que sí, como bien lo mencionas, Carla, el tema de dónde está el Estado es preocupante porque, pues, yo creo que también el tema de las cifras, de estos datos duros, yo creo que cualquier dato va a ser muy alarmante en este tipo de situaciones, pero que de alguna forma obligar pues a las autoridades a implementar los mecanismos idóneos para que estos centros operen de manera efectiva es uno de los reclamos que más podríamos alzar, porque si también nos vemos desde la parte social, en donde, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Es como complicado que fuera de familiares e incluso siendo familiares, te brinden ese apoyo, ¿no? Y entonces, ¿a dónde van? ¿Qué hacemos? O sea, ¿a dónde recurren? Por eso también hemos visto casos extremos, tal vez no necesariamente aquí en México, ahorita en México no ubico uno, pero tenemos casos extremos en otros países en donde ante una situación de un conflicto familiar, no necesariamente un refugio, pero veamos la dimensión de pronto de un fenómeno de esta naturaleza, en donde pues se aventó de un puente con todos sus hijos, ¿no? O ingirió algún veneno para pues ya no tomar, Sí, dejó o ya, abierto el gas, ¿no? ajá, Dejó abierto el exacto, gas para que todos durmieran. exacto. Entonces yo creo que
pues más allá de pronto de analizarlo desde un enfoque de obligación de Estado, es una mirada muy humana que deben de tener las autoridades frente a este fenómeno, que no es algo que solo ocurra en un lugar en específico, sino que lo vemos en toda, al menos la República Mexicana, y que cuando hablamos de estos discursos que hacen las autoridades, pues que partan de la noción del compromiso, no de nada más decir, sí, aquí están los 345 ordenamientos jurídicos y de qué me sirven si no hay lugares para las víctimas. Pero, chicas, estamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pausa comercial? Y ya ahorita seguimos platicando de esta temática de los refugios. ¿Les parece? Dale. Muy bien, vamos. Pues estamos en Reivindicando Derechos. Recuerden, nos pueden escuchar a través de cimacradio.org o pueden comunicarse con nosotras a través de los números de cabina 5535-084761. Volvemos. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Pues chicas, estamos platicando sobre los refugios, pero un tema que me gustaría que en este último bloque que tenemos lo platiquemos un poco es, ok, vamos a pensar que sí ya tenemos todos los lugares disponibles, ¿no? Y tenemos a nuestras víctimas en estos espacios que están mirados o están con un objetivo de una atención integral. ¿Y por qué integral, no? O sea, ¿por qué no nada más darles un lugar donde puedan dormir hoy, ¿no? O los alimentos que van a necesitar. Pensemos que son víctimas que han pasado por un proceso complicado en donde esta autonomía está muy mermada y a veces la toma de decisiones no es tan sencilla. Piensen en una víctima en que le han dicho que es tonta, que no puede trabajar, que no va a poder hacer nada nunca, que no cuida bien a sus hijos y que eso se lo estén diciendo todos los días. Cuando y que además tuvo una dependencia económica, ajá, ¿no? Todo, aparte. Y ¿no? su red familiar está rota, ¿no? También porque te aíslan de ese tema. Exacto. Cuando uno logra salir de ahí, pues no va a ser tan sencillo como lo decíamos previamente, como, claro, voy a trabajar, ¿de qué? ¿No? ¿De qué cuando me han dicho que no puedo hacer nada? Y la ventaja de este tipo de espacios es que no solamente van a trabajar en la parte reeducativa en donde pues sepan qué es una violencia, ¿no? Porque a veces también pueden no identificar las violencias. Que a veces eso es lo que pasa mucho en las clases, de decir, pero es que, ¿cómo que no saben? Pues es que de verdad no saben, viven en un mundo muy, muy limitado, que de pronto creer que las mujeres como las que estamos hoy aquí, que fuimos a la universidad, que podemos hablar en estos espacios, creemos que todas son iguales, ¿no? No, la realidad son diferentes circunstancias y que por eso necesitamos que se les hable de ese tema y que se trabaje en fortalecer sus conocimientos y sus habilidades, porque entonces sí, esta temporalidad que van a estar o estos breves espacios que van a estar en estos lugares, pues es darle las herramientas más básicas, ¿no? Para poderlas soltar al mundo ya solas, ¿no? Con estas, pues estos soportes. No sé, ustedes de pronto, ¿cómo vean este fenómeno? Si consideran que es como relevante o que de pronto, ¿dónde podrían hacer más pues apretar la pinza, ¿no? Pues a mí me gustaría sí también hacer un llamado a nuestras autoridades para que trabajen desde la parte infantil, ¿no? No necesariamente ahorita es enfocarnos en las mujeres violentadas. Yo veía un video, ¿no? Donde dice que todos los niños que son criados en un ambiente de violencia están destinados a replicar estas actitudes, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a trabajar ya no tanto con la cartilla de los valores o estas herramientas que se han creado, ¿no? Practiquemos ya una cultura de educación, de erradicar al 100% la violencia en la crianza infantil y en este caso en los hogares, ¿no? En las familias mexicanas, para que esto se pierda la normalidad que ya le dimos a cómo estamos actuando, ¿no? Entonces, para mí sí sería llamada a las autoridades a sentarse a trabajar con políticas reales e inmediatas
para atender desde la parte infantil hasta la parte adultez, ¿no? Bueno, ahí lo que comentaba un poco Norma, sí es importante todo el proceso que ellas llevan dentro de estos lugares, pero como yo lo decía, desde mi punto de vista, el eje toral es el emocional y el psicológico. Ujú. Porque independientemente de todo lo que tienen, todos los servicios que les pueden dar, este apoyo psicológico y emocional es lo que les va a devolver la confianza, es lo que va a hacer que ellas puedan salir y a la vez sacar de ese círculo de violencia a sus hijos. Estaba también escuchando yo algunos casos, algunas vivencias y decían literal, me enteré de un refugio porque el amigo de un amigo, así, ¿no? Me enteré de que había un refugio, planeé toda mi huida. Me fui así como si fueran las tortillas con mis hijos y me fui, no regresé, a pesar de que ya tenía 2 denuncias anteriores contra mi esposo y nadie hizo nada, ¿no? Entonces ella decide irse y en el refugio lo que ella dice es, me salvaron la vida en todos los aspectos, me salvaron en volver a ser yo, en sentirme una persona, en sentirme una mujer, en sentirme, pues, que valgo, que es lo que comentabas ahí también, Norma. Entonces, sí son lugares muy, muy importantes y que las personas que laboran ahí definitivamente deben de tener toda esta capacitación, esta sensibilización. Y pues sí, no es solo, como dices, no es solo dar el lugar, sino un lugar digno, tener calzado, ropa, porque así como se salieron, así van a llegar y así van a estar ahí meses. Y pues hay casos de éxito, que eso es lo que yo puedo rescatar de todo esto y que los lugares ya vimos la historia de cómo se logran, cómo logran surgir estos lugares y definitivamente pues es una red de apoyo muy buena para las mujeres y aplaudo esos casos de éxito porque también es el valor de la propia mujer en ir a tocar la puerta, necesito Ujú. ayuda, ¿no? Sí, Ese es un claro. valor que no cualquiera tiene y no lo juzgo, ¿no? Tendrán sus circunstancias, pero las que sí lo han hecho, pues lo menos que podemos hacer o lo menos que puede hacer el Estado es apoyar. Pero, y por ahí, Car, teníamos números, ¿no? Por si de pronto Sí, querían. claro. Si tenemos a alguien que conozca o que esté interesada en saber más sobre estos refugios, tenemos un número para el área metropolitana que es el 55 56 74 96 95. Y de forma nacional tenemos la LADA 800 822 44 60. Estos dos números, si ustedes conocen de alguien que pueda ser de su utilidad, valdría la pena que se los compartieran y pues ojalá lleguen a las personas que lo requieran en el momento. Sí, y bueno, lo que hoy quisimos hacer en este programa es como, pues sí, explicarles a nuestro auditorio que hay herramientas que de pronto pues se han gestado, que si bien hay cosas que se pueden perfeccionar, lo cierto es que son herramientas que el Estado debe de tener y que de alguna forma pues se apoyan mucho, como bien lo decía Mayra, se apoyan mucho en sociedad civil, no debería de ser, pero también si no las tenemos sería ahí pues digamos un huequito muy importante. De pronto también en esta parte de la sensibilización, que es lo último que quisiera yo plantear en este tema y que nos recuerda la parte de la atención a víctimas, que también en la necesidad de tener estos lugares especializados con todos estos insumos de los que estamos platicando, la parte de la sensibilización de servidores públicos es importante no solamente porque estamos frente a un grupo en situación de vulnerabilidad, sino porque también a veces desde nuestra mirada externa parecería que es muy sencillo tomar una decisión, que es muy sencillo de pronto, pues, incluso hasta en un tema muy básico de tomar una decisión. Parecería que de pronto es así como, es que como no puedes decidir si quieres esto o esto, ¿no? Pero cuando se ha tenido esta sensibilización en temas de violencia de género,
siempre hay que entender los procesos de las víctimas, que eso es lo que quiero rescatar. Entender los procesos, porque el que yo ya lo haya estudiado, el que yo ya me haya documentado, estoy frente a una persona que de alguna manera lo vivió, no a través de los libros, no a través de los testimonios, o sea, lo vivió en carne propia. Y asumir que debe de comportarse de una u otra manera y que eso yo lo vea como agente de Estado, como que me entorpece mi trabajo, es no estar debidamente sensibilizado, ¿no? Porque eso me ha pasado mucho de pronto con servidores públicos que dicen, es que les ofrecemos la ayuda y no la quieren. También en qué términos estamos ofreciendo esas ayudas, ¿no? Les estás explicando de qué va, se ha fortalecido la parte, como decía May, de la parte psicológica, la emocional, porque si no entendemos esa circunstancia, no podemos cubrir todo el espectro de lo que tiene que ver la violencia de género, solo nada más con pequeños abordajes. Sí necesitamos tener un compromiso real y entender que las víctimas están pasando por un problema complicado y que aún haberse salido de su casa no necesariamente las está poniendo en libres de una situación de riesgo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, este apoyo estatal, pues, tiene que ser real. Y sí, yo conmino a las autoridades a tener una constante vigilancia en cuanto a la efectividad de las capacitaciones, porque eso es lo que va a dar mucha luz, ¿no? A este debido tratamiento de las víctimas. Pero bueno, no sé, Carla, si quieres algo más decirle al auditorio ya para cerrar nuestro programa. Yo creo que decirle a todas las mujeres que no están solas, ¿no? Toquen puertas, seguramente alguna se va a abrir. Pues eso así debe de ser. Mayra, algo final a nuestro auditorio. Pues también que aquí está Humanismo y Legalidad en caso de que podamos apoyarles en cualquier tema y pues estamos a sus órdenes. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Recuerden, por favor, que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que si tienen alguna duda de este programa o tienen dudas de otros programas o alguna temática que quieren que toquemos, por favor, pues nos pueden buscar a través de las redes sociales o a través del número de cabina, que es 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Y pues nos despedimos. Fuimos acá en Reivindicando Derechos, las integrantes de Humanismo y Legalidad, algunas integrantes de Humanismo y Legalidad, y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.